el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Omar Magaña Mendoza y una vez más les comparto este viernes primero algunas pautas para vivir la Cuaresma. Y quiero invitarte, lo primero, a leer la Biblia. La pregunta es, ¿por qué es importante leer la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante que nosotros escuchemos las lecturas bíblicas de todos los días? Quiero hacer referencia primero al número 40 en la Sagrada Escritura. Decíamos que Cuaresma significa 40. Cuaresma viene de una palabra cuadragésima y quiere decir 40. 40 días de preparación para la Pascua. Aquí tenemos el primer punto que vamos a reflexionar. Pero primero te invito a que traigas a tu mente un espejo. Cuando tenemos un espejo frente a nosotros, es para ver si estamos bien peinados, para ver si no tenemos crema en nuestro rostro, para mirar si tenemos algún grano, para mirar si nos cayó alguna basura en el ojo. En el espejo nos podemos ver cómo estamos exteriormente, cómo estamos físicamente. La palabra de Dios es este espejo en el que no solamente nos vemos exteriormente, sino en el que nos vemos también interiormente. La Biblia es el espejo de lo que sucede en la vida y el corazón de cada ser humano. Grábate esta frase. La Sagrada Escritura es el espejo de lo que sucede en la vida exterior y en la vida interior y en el corazón del ser humano. Por esto es tan importante que nosotros en este tiempo nos dejemos acompañar por las lecturas, porque ellas son como esas vitaminas que vamos a ir tomando para prepararnos y estar listos para la Pascua, que es el culmen de todos estos 40 días. Llegar a la Pascua, a la resurrección. Ya llegará ese momento en el que hablaremos del sentido de la Pascua, pero ahorita quiero hacer referencia a la Cuaresma. Cuaresma, cuadragésima, significa 40. Y el número 40 aparece muchas veces en la Sagrada Escritura. Solamente les daré algunos versículos que te puedan ayudar, que nos puedan orientar y que nos puedan acercar más de cómo vivir esta Cuaresma. En el libro del Génesis, en el capítulo 7, verso 12, aparece que estuvo lloviendo durante 40 días y 40 noches. Y es lo que conocemos como el diluvio. En estos 40 días y en estas 40 noches, obviamente, Noé, su familia, no la pasaron bien. Porque estos 40 días y estas 40 noches son signo de purificación, son signo de romper estructuras, es signo de un renacimiento. Es el fin de una vida. Estos 40 días del diluvio y 40 noches es el fin de una vida que nos cuesta dejar, que nos cuesta arrancar de nosotros, que nos cuesta erradicar. ¿Cuántas ocasiones nos duele dejar el pecado? Dejar el pecado duele. Por una parte podemos ver que la destrucción de todo esto es debido al pecado. Y por tanto, Dios quiere darle una nueva vida al ser humano. Y por eso se habla de la destrucción de estos 40 días y estas 40 noches de diluvio, la destrucción de toda una vida y brota una vida nueva. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Recuerda, la Biblia es el espejo en el que sucede la vida y el corazón de cada ser humano, en el que se puede ver la vida, la historia de nosotros, los seres humanos. Entonces, libro del Génesis 7, 12, estos 40 días y 40 noches. Libro del Éxodo. En el Éxodo, en el capítulo 34, verso 28, dice que Moisés estuvo
40 días y 40 noches en el Sinaí. Era necesario que Dios le diera unas normas, unas pautas, para que el pueblo de Israel, poniéndolas en práctica, pudiera vivir bien. Recordemos que es un pueblo rebelde, que es un pueblo descarriado y que muchas veces rechaza el plan de Dios. Esta es una actitud muy natural del ser humano. Tendemos a rechazar el plan de Dios. Entonces, estos 40 días sin tomar agua, dice la Sagrada Escritura a Moisés, es capaz de lograr escribir las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Amarás a tu prójimo, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no cometerás actos impuros. Estos 10 mandamientos tan necesarios fueron elaborados con una vida espiritual profunda en Moisés. En el libro de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, del 7 al 8, dice: caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el profeta Elías. El profeta Elías narra la Sagrada Escritura que destruyó a no sé cuántos profetas de Baal. Y entonces la reina Jezabel busca al profeta Elías para matarlo. Y este huye al desierto. Pero este daño que generó en el pueblo pagano tiene que ser purificado en el desierto. Y por eso 40 días y 40 noches. El ángel del Señor le da alimento y le dice: tienes que caminar hasta llegar al Horeb. Y dura estos 40 días y 40 noches. Momento de interiorización, momento de análisis en medio de la soledad, en medio de donde estoy indefenso. Es donde puedo hacerme consciente que a veces he fallado, que he lastimado, que he herido, que me he hecho daños a sí mismo. 40 días por el desierto, 40 días de interiorización, de meternos dentro de nosotros y mirar cuáles son nuestras heridas, qué es lo que nos duele, qué es lo que nos lastima, qué es lo que lastima a aquellos que nos rodean. Y finalmente, el libro del profeta Jonás, en el capítulo 3, verso 4, que leímos hace unos días atrás, dice que Jonás pasó anunciando el mensaje del Señor, diciendo que dentro de 40 días Nínive será destruido, y los invita a una conversión de vida. Al final de cuentas, el pueblo ninivita se purifica, hace penitencia, pide perdón a Dios, y aquel pueblo pues tiene una nueva vida, no es destruido. Estos 40 días de Cuaresma son lo más oportuno para revisar cómo estamos interiormente. Y la Biblia es el espejo en el que no solamente nos hace ver nuestros males externos, en el que no solamente podemos ver nuestros males externos, sino también los males del corazón, los males internos. Escuchemos el Evangelio del día de hoy, que será el espejo en el que podremos observar cómo estamos actuando, cómo nos estamos comportando. Mateo capítulo 5, verso del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal supremo. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti,
deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez y el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Primera frase para hacer nuestra lección, nuestra meditación, nuestra oración. Les aseguro que si su justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cuál es la justicia que pide Dios? ¿Cuál es la justicia que pide Jesús? ¿Y cuál es la justicia de los fariseos? Jesús vive en un tiempo en el que los israelitas, el pueblo de Israel, está siendo dominado por el imperio romano. Y la justicia que se practica en el imperio es la de dar a cada quien lo que le corresponde. Por tanto, esta justicia le da al que tiene mucho, mucho, al que tiene poco, poco, y al que no tiene nada, nada. Y esta justicia Jesús la rechaza tajantemente, porque la justicia que Dios quiere es que nos pongamos al lado de aquel que es excluido, que es rechazado, que no es escuchado. Aquí podríamos pensar, vivimos en un país donde hay tantas voces, tanta gente con dolor, tanta gente que no se siente valorada, que no se siente escuchada, ni por las autoridades a veces religiosas, políticas, ni por las religiosas. Preguntémonos, ¿cómo es mi justicia? La justicia que Dios quiere es aquella que ve por los que menciona las bienaventuranzas. Felices los pobres, felices los perseguidos, felices los limpios de corazón, felices los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, se les conoce como los Anahuim. Estos pobres de espíritu, que son rechazados, que son explotados, que son excluidos, que no se les escucha, que son atropellados. ¿Verdaderamente estaremos aplicando la justicia que Dios quiere? ¿O simplemente estamos viviendo momentos en el que nos pasa como tiempo de los escribas y fariseos? Nos hemos acostumbrado a una justicia no verdaderamente espiritual, profunda, que defienda al que se explota, que se escuche al que nadie escucha. Como sacerdote, yo me pregunto si estoy practicando esta justicia. Hace unos días, pues apareció esto que encontraron las madres buscadoras en el estado de Jalisco, y es algo que nos duele. Pero ¿cuánta gente de esta se ha acercado a tocar a los palacios de nuestras autoridades o quizá de nuestras iglesias y no se les ha atendido? Porque nos acostumbramos a una justicia como la pagana, como la justicia romana. Segunda cosa, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. El que insulte a su hermano y el que lo desprecie. El que se enoja. Cuando nos enojamos, cuando nos molestamos, no nos importa si herimos a los demás.
si los lastimamos, si hablamos mal, si los difamamos, si los excluimos. La violencia siempre va a ser algo que destruye, no solamente físicamente, sino también espiritual a las personas. Genera daños profundos. El que insulte a su hermano. Creo que este tiempo de Cuaresma es para hacernos esta pregunta: ¿qué tanto me he detenido para insultar a un hermano? ¿Qué tanto he despreciado a los hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mis vecinos? Podríamos decir que somos personas buenas y que hacemos caridad, pero la caridad a veces no soluciona del todo los problemas. Necesitamos ir más allá, y es esta justicia que busca Jesús, esta justicia que genera ruido y que cambia estructuras, que rompe con estructuras que son caducas y que no están generando vida, sino al contrario, están generando muerte y pecado. ¿Qué tanto estoy practicando la justicia? ¿Qué tanto me estoy dejando llenar en estos días por la palabra de Dios? Termino con esta frase: he ido notando que si dejas que la palabra de Dios te entre dentro, te irás divinizando. Si en este tiempo de Cuaresma dejas que la palabra de Dios entre dentro, te irás divinizando, porque entonces tú hablarás palabra de Dios, hablarás palabras de aliento a los demás, hablarás con la verdad y no con la mentira, hablarás con tranquilidad y no con rabia, con exaltación o coraje. Hablarás al corazón y no solamente a los sentidos. Hablarás palabra de Dios. Cuando dejamos que el escuchar, el leer la palabra de Dios nos empape, entonces seremos como esa esponja que cuando se llena de agua, al ser apretada, soltará agua. Y tú soltarás palabra de Dios. Esta es mi invitación. Aprovechemos estos 40 días para prepararnos al gran misterio de la Pascua. En su momento haré mi reflexión sobre esto. Me estoy preparando con un libro de Ansel Grun que se llama La Resurrección de Jesucristo, para compartírselas con mucho amor y mucho gusto. Les doy mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tal? Somos nosotras las hermanas misioneras catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Somos mejor conocidas como Hermanas Violetas. Nos dedicamos a evangelizar y catequizar a la familia, en especial a la mujer. Nuestro carisma es tener los sentimientos del corazón de Jesús al ejemplo del corazón de María. Configurarnos con esos sentimientos viviendo en pequeñas comunidades. Si a ti te llama la atención buscar tu vocación, tener un proceso de discernimiento o quieres conocernos, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Corazón de Violeta Misionera y también en Instagram estamos como Misioneras Violetas, en TikTok Misioneras Violetas, o búscanos en la página que es Misioneras Catequistas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Nuestro canal en YouTube está como Misioneras Catequistas, entre paréntesis, Hermanas Violetas. Y no tengas miedo, si el Señor te está llamando a seguirlo, no le tengas miedo, porque Él te capacita justo a lo que te está llamando. La misión de seguirle es apasionante
y sobre todo continuar dentro de su corazón, descubrirlo a Él, amarlo y seguirlo, es la felicidad más grande que puedes encontrar. ¿Dónde? A través de las diferentes vocaciones, ya sea la vida religiosa, a la vida sacerdotal o a la vida matrimonial o de soltera. Solo hay que preguntarle al Señor, ¿cuál es tu vocación? ¿Hacia dónde te está llamando? Porque de que has recibido un llamado, lo has recibido. Pero pregúntale, ¿a dónde? ¿Dónde te está llamando? Pues que Dios te bendiga y no tengas miedo de decirle sí a Dios, porque para un corazón valiente nada es imposible.